no me voy a meter a fondo en esto de la elección de tipo de acero, porque eso ya depende mucho cuando ustedes estén trabajando, ya depende mucho de la burocracia con la que se maneje la empresa, para la que estén trabajando, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado para empresas que fabrican sus propias secciones de acero y pues no se tienen que preocupar casi casi por qué tipo de acero se va a escoger para realizar la construcción o para realizar el modelo o para realizar el análisis. Pues ellos ya tienen los aceros casi casi estandarizados, ¿no? Entonces ellos ya dicen, nosotros fabricamos la estructura y además la montamos y hacemos el proceso de análisis, diseño y todo eso. Entonces, pues ellos no se preocupan tanto por la etapa de la elección de acero, pero sí es muy importante que ustedes, pues como ingenieros civiles, sepan elegir un buen tipo de acero a la hora de que, pues, precisamente van a hacer su análisis estructural, su modelado y pues ya a la hora de ejecutar el proyecto, ¿vale? Me ha pasado muchas veces que nosotros hacemos análisis estructurales, ya tenemos las memorias, ya tenemos casi casi todo hecho. Mandamos las memorias y nos avisan, ¿sabes qué? Que en esta parte de la República no tenemos este tipo de acero. eh, Modifícalo. Y entonces hay que modificar todo el proyecto otra vez porque no se tenía ese tipo de acero y es más costoso pedirlo de un cierto lugar a donde se va a hacer el proyecto. Entonces, todo eso lo tenemos que contemplar, ¿vale? Entonces, esa es la primera unidad. No nos vamos a tardar más de 2 clases, si acaso, en esto de la elección del tipo de acero, pero pues para que quede lo más claro que se pueda, ¿vale? Eh, Todo eso pues ya lo tienen ustedes a la mano, ya pueden saber qué es lo que vamos a hacer. Obviamente todo lo que yo les voy a platicar pues tiene una bibliografía, no me lo saco de la manga ni son mis experiencias personales. A lo mejor sí en algunos casos, pero pues todo tiene una bibliografía y con eso siempre vamos a terminar, pues para que podamos hacer, no me hagan caso a mí, sino a los expertos, ¿no? Que escriben por ahí. Luego los criterios de estructuración. En nuestro caso, a mí me gustaría, no sé ustedes qué piensen, pero a mí me gustaría mucho que hiciéramos ya como proyecto final del curso, pudiéramos hacer un edificio, ¿vale? Un edificio de acero y a lo mejor puede ser que hagamos una nave industrial, que les enseñe a hacer una nave industrial, cosa que difícilmente la verían en la escuela y a lo mejor algunas armaduras, que pues eso ya sería más como en ejercicios de miembros a tensión y compresión, que son muy sencillos de hacer. Revisar las conexiones y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a criterios de estructuración, lo que yo les voy a platicar es precisamente si a ti te dan tu proyecto en bruto o te dicen, ¿sabes qué, Inge? Vamos a construir un edificio aquí de acero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces tú ya tengas esa lucidez de cómo debe de ir el proyecto, cómo se orientan las secciones, los tipos de secciones que debes de escoger, qué sistemas de cargas les vas a poner, porque obviamente la mayoría de los ingenieros que salimos de la ESIA no trabajamos en la Ciudad de México, muchos nos vamos a trabajar a otro lado. Este, entonces, pues la norma de diseño a la que estamos acostumbrada muchas veces no tiene el mismo peso en otras entidades de la República. Entonces, saber cómo vamos a considerar las sobrecargas, saber cómo vamos a considerar los efectos externos cuando estemos diseñando en Morelia, cuando estemos diseñando en el Estado de México, en Michoacán, estemos diseñando en Tabasco, en donde sea, ¿no? Prácticamente necesitamos saber eso. Entonces empezamos desde el anteproyecto y el proyecto en acero, les voy a platicar pues todo lo que les acabo de decir. Y ahora sí, ¿no? Lo que nos gusta a nosotros los ingenieros de ahí de la ESIA, pues empezar con problemas, ¿no? Sería la unidad número 3, que es miembros atención, que si ustedes revisan el plan de estudios de la ESIA, pues me parece que esta es la primera unidad o lo primero que les enseñan en la ESIA, cómo calcular miembros en tensión. Entonces ahí vamos a ver, entre algunas cosas, conexiones que estén a tensión y a bloque de cortante, aprender a diseñarlas y a revisarlas cuando no las tengan que diseñar. Vamos a ver todo esto que se ve aquí, ¿no? Introducción, consideraciones generales, este, la clasificación, etcétera, 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 ¿no? Luego, miembros en compresión, vamos a ver precisamente, pues algunos miembros, la mayoría de los miembros que están en compresión,
realmente están en flexocompresión. Cuando hablamos de columnas, las columnas que están en proyectos de acero difícilmente van a estar en compresión pura. Se tienen que desarrollar ciertos criterios de análisis, que son los que vamos a ver en nuestros cursos de los lunes, perdón, para que las columnas estén en un 90% o 95% en compresión y no consideremos los efectos del momento en las columnas. Entonces, pero básicamente los miembros en compresión, pues pueden ser a lo mejor armaduras que tengan sus barras en compresión, atiesadores que estén en compresión, bueno, algunas cosas, ¿no? Columnas muy sencillas o muy robustas pueden estar en compresión, que no sean muy esbeltas, pues ya las veremos. Y vamos a discutir esto que está aquí, miren, este punto número 7 dice longitud efectiva de columnas aisladas y relaciones máximas de esbeltez. En la, en la norma de la Ciudad de México, cuando nosotros vamos a diseñar un miembro que esté en compresión o que esté en flexocompresión, tenemos dos caminos, ¿vale? Uno se llama el método de la longitud efectiva y el otro se llama el método de... Resulta que el método de longitud efectiva, pues es el método que comúnmente se enseña en la ESIA. Obviamente lo vamos a ver con coeficientes de restitución y de distribución de momentos en las columnas. Pero desafortunadamente el método de la longitud efectiva, además de que es viejísimo, tiene más de 60 años el método, tiene muchas restricciones, ¿vale? Es decir, no se puede aplicar en el 100% de los casos. Entonces, pues tiene algunas restricciones, utilizan algunos ingenieros sus nomogramas y están ahí haciendo esto de las columnas con el método de la longitud efectiva, pero también cuando estemos en esta etapa del curso vamos a poner en contraste el método de longitud efectiva con el método de diseño directo. El método de diseño directo solamente se menciona en la norma, ni siquiera nos dicen, pues se hace así y así. El de la longitud efectiva todavía se menciona un poquito más, pero el de diseño directo no. Pero nosotros lo vamos a revisar y vamos a darnos cuenta de que nos van a salir perfiles más baratos, a lo mejor menos pesados, que es lo que se busca a veces en el acero, y mucho más eficientes, ¿vale? Porque aquí en el acero se trabaja todo por eficiencias. Lo que sí es que pues obviamente no le entramos o no le entran muchas veces al método de diseño directo, porque hay que hacer ciertas consideraciones matemáticas, el método es un poco más largo, más complejo, pero nosotros pues no nos rajamos y lo vamos a ver, ¿vale? El punto del curso, recalco, es que pues ustedes sean buenos ingenieros, ¿sí? No nada más que yo les esté cobrando a la semana 150 pesos y que me tengan aquí escuchándolos hora y media y pues ya, ¿no? Ahí sí aprendí algo chido y si no, pues no. No, el punto es que ustedes sean buenos ingenieros porque créanme que si tienen estas herramientas, al rato ustedes van a poder cobrar lo que quieran por diseños, por análisis, etcétera, etcétera. Entonces, sean buenos ingenieros, ese es mi objetivo, ¿vale? No tanto a lo mejor el dinero, los que ya estuvieron conmigo, pues ya lo saben. Entonces, no hay problema por ello. Luego veríamos miembros en flexión, pues en este caso entraríamos ya con vigas. Y aquí en vigas, a mí como que todavía me duele un poquito el riñón acerca de qué es lo que les voy a enseñar en miembros en flexión. Cuando nosotros trabajamos en miembros en flexión, generalmente trabajamos en el rango elástico. Aquí dice teoría elástica para el diseño de vigas, ¿vale? Y aquí el punto 5, diseño de vigas de acuerdo con la teoría plástica. Es muy común, Inges, muy común, que una estructura de acero se plastifique. Muy común, ¿vale? De hecho, en resistencia de materiales, debieron haberles enseñado algo que se llama momento de plastificación, ¿vale? Yo solamente he escuchado que lo enseña el judío, la verdad no he escuchado que otro profe lo enseñe, este, pero sí he escuchado que él lo enseña y esto es sobre todo una ventaja muy importante a la hora de que la sección se plastifica. Ya veremos por qué, pero es una ventaja grande calcular rótulas plásticas. Vamos a entender este concepto de articulaciones o rótulas plásticas
y ver también cómo eso eficientiza nuestros diseños. Entonces, pues ya dependiendo de cuántos estén cuando vayamos en miembros en flexión, si todavía están la mayoría y veo que pues le están echando los kilos, pues veríamos esto de la teoría plástica, ¿vale? A la par lo veríamos en análisis estructural. Obviamente no les enseñan plastificaciones, yo se los voy a enseñar y lo vamos a aplicar directamente a- aquí a miembros a flexión, ¿vale? Cuando estemos en normas, pues ahí me van a dar mucho crédito porque todo lo que les estoy diciendo viene en la norma y además de que viene en la norma, se van a dar cuenta de que la norma solo lo menciona. A los doctores como que les da mucha flojera escribir acerca de estos temas tan específicos y sobre todo como que hay una cierta burocracia, creo yo, porque estos métodos, además de que son más modernos y más avanzados y más nuevos, pues son más eficientes. Entonces, como que ahí no sé por qué no detallan a la perfección los métodos más nuevos y solamente los mencionan. Entonces, pues yo sí los voy a platicar de una forma muy interesante, muy detallada. Nosotros vamos a trabajar con un manual, el manual se llama Manual IMCA, es la quinta edición del manual. Si ustedes ya se unieron a la liga de Classroom, en un ratitito más van a tener ya ese manual, el manual IMCA quinta edición. Si lo tienen, pues maravilloso, si no, lo van a tener en un ratito. Además de trabajar con el manual IMCA, vamos a trabajar con las normas americanas y con las normas mexicanas, ¿vale? Sobre todo para que ustedes, les digo, Hola, contrasten. Sí, por favor. sí, perdón, no escuché bien. Bueno, no sé si algo necesitan, por favor, avísenme o mándenlo al grupo si quieren y ya. Vamos a trabajar, les digo, con el manual IMCA, la quinta edición, y con las normas mexicanas y con las normas americanas. Generalmente en la ESIA se utiliza mucho el manual IMCA, para diseño, pues ese vamos a estar trabajando. Vamos en la sexta unidad, pues vamos a ver miembros en flexocompresión, que aquí ya entramos prácticamente a análisis de columnas que estén en flexocompresión. Vamos a ver todos los criterios de falla de miembros que estén flexocomprimidos, y etcétera. Y por último, vamos a ver la construcción compuesta, cuando nosotros mezclamos el acero con concreto para, pues para tener ciertas ventajas mecánicas en los materiales, lo vamos a estar checando, ¿vale? Entonces, ese es nuestro temario, es su temario. Tengo un poco bastante de experiencia en este tipo de temas, entonces no habría mucho problema. Si ustedes, algunos no llevan la materia y qué bueno que la quieran tomar, pues le van a dar en la torre a todos cuando entren ustedes a su materia ya bien. Y si alguien de por aquí, ya lleva la materia y su profesor le dice, pues vamos a ver este tema y a lo mejor no viene en el temario o a lo mejor viene diferente, pues con gusto lo puede exponer y lo podemos platicar en la clase. No hay problema, el punto es que ustedes aprendan, que pasen sus materias, que esté todo bien, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna objeción con algún tema o cómo ven. ¿Si les parece bien que lo hagamos de esta forma? Sí, órale, ya hay 6. Hace rato no había nadie. Inge, Sí, no es que creo que un compañero también iba a hablar. Bueno, es que, bueno, yo entré un poco tarde, pero bueno, no sé si ya lo había explicado, pero ujú. lo de el manual Inca, lo descargamos, bueno, lo No. buscamos. No, si ustedes se unieron a un Classroom, yo les mandé un Classroom, Sí. bueno, una liga para que se unieran a un Classroom, en el grupo. Yo lo voy a subir ahí al ratito. El manual yo lo tengo y Ok. se los voy a compartir. Todo lo que veamos, hay un buen de libros raros que en mi camino de estructurista he ido encontrando.
Entonces, algunos de esos libros raros, pues yo se los voy a estar compartiendo para que les ayuden, ¿vale? Porque son libros, además de raros, muy buenos, ¿no? Para que no se casen con el Hibeler y el Johnston, que son libros que, pues sí son buenos, pero buenos como para primero, segundo, tercer semestre. Ya ustedes que van a ser especialistas en estructuras, pues necesitan libros que se especialicen en estructuras. Entonces, se los voy a compartir y no hay cuidado con eso, vamos a tenerlo todo a la mano. Vale, entonces, pues todo fine, como dice Luis. Y vamos a empezar con el curso de análisis y diseño de estructuras de acero. Evidentemente, pues necesitamos una introducción porque... Inge, una pregunta igual también. Sí, ¿Las presentaciones de PowerPoint también las va a compartir o esas no? si quieren que se las comparta, las comparto, sí, sin problema. Claro que sí. ¿Sí quieren que se las comparta? Digo, para que si quieren poner atención y no estén ahí anotando a lo loco o Sí, como sea. mejor, que si se Sí, por puede. favor. Órale, va. Sí, no hay problema. Sí, son suyas. Todo esto es de ustedes. Nada es mío. Todo es de ustedes. Bueno, vamos a empezar entonces. Fíjense bien. Introducción. La producción, fabricación, construcción y prácticas de diseño para estructuras de acero han tenido cambios importantes en los últimos 10 a 15 años debido a la evolución en la producción de los aceros. Fíjense muy bien. Primero hay que entrar en contexto. La producción de acero se comenzó a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, en gran masividad, cuando explotó la revolución industrial. Seguro ustedes saben un poco eso de historia. Entonces, se comenzó a dar principalmente en Europa, ¿sí? En Inglaterra, y se extendió muchísimo a Estados Unidos, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta y se ponen a reflexionar un momento, van a notar que la gran mayoría de las estructuras que hay en México, están hechas casi al 100% de mampostería y de concreto, ¿vale? Eso quiere decir que el campo laboral de acero en México es bajo, ¿vale? No tenemos estructuristas que se especialicen en acero. Entonces, pues, obviamente, si ustedes se especializan en acero, pues seguramente van a tener menos trabajo, pero les van a pagar mejor, ¿vale? Ese es un punto. Número dos, como no tenemos tanta experiencia construyendo y diseñando estructuras de acero, pues evidentemente hay algunas cosas en las que somos nuevos. El hecho es que si ustedes ven las normas del ISC, que son las normas que regulan el diseño de acero en Estados Unidos, y ven las normas mexicanas, van a ver que las normas mexicanas son una vil copia, porque esos son una vil copia de las normas americanas, solamente que ajustadas a nuestro sistema numérico, a nuestro sistema de medición, pues nuestro sistema internacional de medida, ¿no? Entonces, no somos los mejores en acero, los que sí son los mejores por allá son los gabachos, los canadienses, que pues ellos diseñan el 90% de sus estructuras son hechas de acero, entonces pues ahí el detalle, ¿no? Hay muchos grados y tipos de acero disponibles en el mercado para su uso en la construcción que cumplen con una amplia variedad de necesidades y demandas del cliente. Además, existen eventos como sismos, huracanes, que presentan nuevos retos de comportamiento y eficiencia, de los materiales, algunos de los cuales han planteado preguntas sobre el diseño en acero y las prácticas de construcción. Bueno, esa es una breve introducción. El poder analítico suministrado por programas y equipos de análisis y diseño estructural ha permitido obtener soluciones que antes eran inalcanzables. Los softwares de diseño estructural toman en cuenta 2 y 3 dimensiones para la respuesta estructural. Bueno, esto es muy nuevo, Inges. Es del siglo pasado, de los años 90. Y ni siquiera tiene 100 años, tiene 60, 40 años que comenzó el poder del software, ¿no? Antes, cuando nosotros queríamos, o cuando se querían hacer diseños a gran escala, ¿no? Hablamos del Empire State y edificios así de altos, pues necesitabas por lo menos una cuadrilla de ingenieros que hicieran puro análisis estructural y que estuvieran todos ahí metidos
haciendo las iteraciones y todo eso, porque pues no se tenía el poder de la computadora, ¿vale? Además de que había muchas fallas, muchas fallas, pero ahorita pues el poder que nos dan los softwares para poder hacer un análisis más refinado y más complejo, pues nos han abierto los ojos, por así decirlo, a un nuevo criterio de diseño. Este criterio de diseño es un criterio que apenitas empezó, me parece que fue en el 80 y tantos, que es el criterio LRFD, ¿vale? Lo vamos a hablar en su momento, pero es un criterio como que te abre los ojos, ¿no? Está funcionado o está en función de esfuerzos locales en las secciones, y entonces, pues es muy importante, ¿vale? Entonces aquí hay que tener en cuenta, pues, que los softwares han evolucionado y nos han dado estas herramientas. Ahora, fíjense bien, del mismo modo, las técnicas de fabricación han permitido la mejora de las conexiones cada vez más detalladas y complejas, ¿vale? Por último, la investigación ha dejado ver una mejor comprensión del comportamiento estructural de los elementos, sus conexiones y las estructuras completas, dando lugar a criterios de diseño con mejor comportamiento para las predicciones de la estructura. Esto se empalma con lo que hablamos en análisis estructural, que cuando nosotros hacemos un análisis, pues precisamente lo que estamos haciendo es una predicción, ¿vale? Una predicción del comportamiento estructural, ¿vale? Entonces aquí lo reafirmamos. Como resultado de estas alternativas, el diseño estructural se ha hecho mucho más refinado y se apega mucho más a las condiciones reales de respuesta. Sin embargo, el tema del acero a utilizar no ha sido objeto de investigaciones. Entonces, pues ahí si alguien quiere hacer un doctorado, me avisa, ¿no? Aunque el acero no es isótropo y no es homogéneo, muchos diseñadores lo siguen considerando como tal, y las propiedades de los materiales utilizados en los códigos todavía se basan en las pruebas y normalizaciones elementales, ¿vale? Las propiedades mecánicas estándares no se consideran para que tengan algún efecto en el comportamiento de la estructura sujetas a condiciones de servicio. Bueno, básicamente aquí estamos hablando acerca de la isotropía y la homogeneidad de las secciones de acero. Ya sabemos lo que esto significa. Y aunque el acero no es 100% isótropo ni homogéneo, lo es en su gran mayoría, o el comportamiento es bastante parecido. Y entonces, pues todas las estandarizaciones que han hecho, sobre todo los americanos, pues las seguimos utilizando pensando en que el acero se comporta de esta forma, ¿vale? Este, entonces vamos con lo que sigue. Fíjense bien. Propiedades clave del acero estructural. El acero se caracteriza por sus propiedades metalúrgicas, número 1, químicas, número 2, y mecánicas. Y reitero, Inges, esta no es una clase de relleno, ¿vale? No es una clase como de, pues aquí voy a ponerles información y y pues ahí duérmanse un ratito en lo que yo estoy aquí leyendo. Hay que tener en cuenta, muy en cuenta estas propiedades, ¿vale? Las metalúrgicas, las químicas y las mecánicas, porque suceden problemas en obra, Inges, se los juro. A mí ya me ha pasado que te dicen, ¿sabes qué? Te vendo una sección de acero, que es alta no sé, en manganeso, ¿no? Es alta en manganeso. Es más barata, pero tiene alto contenido de manganeso. Y tú dices, pues ni sé qué es el manganeso, ¿no? Entonces, pues órale, mientras sea más barata, pues ahí está. Y entonces, si no consideras eso, puedes tener problemas. Reitero. Hay una gran variedad de aceros, pero solo aquellos que pueden clasificarse como aceros estructurales son los que consideramos en este curso. Ahora, para México, la NMXB-252, es la norma que va a regular estos aceros estructurales. Ojo con eso, NMXB-252. Si tu acero no cumple esta norma, no sirve, ¿vale? Equivalente a la ASTM A6, que es la especificación de Estados Unidos. Aunque esta última es la más utilizada y da una lista de todos los grados que pertenecen a esta clasificación, además de los aceros como los utilizados para secciones huecas como el HSS, que es una sección muy nueva, y el tubo, también se consideran como estructurales, aunque no estén cubiertos por la norma ASTM A6, ¿vale? El HSS es una sección muy nueva, vamos a ver ahorita cuál es, y no está cubierta por esta norma, pero la norma mexicana sí cubre esta sección HSS.
Se espera que estos aceros tengan ciertas resistencias a la deformación y las características de su producción que los hace aptos para su uso en las estructuras. Las propiedades se establecen a través de las aleaciones químicas específicas y las estructuras metalúrgicas y las propiedades mecánicas. Estas se reflejan en la respuesta del material, ya sea intemperie o un acero que tiene un determinado tipo de estructura cristalina, porque pues, el acero está formado de cristales, por mencionar algunas propiedades de importancia. Bueno, vamos a empezar con la propiedad más importante del acero. Ajá. Cuando hablamos de acero estructural, ingenieros, no estamos hablando del acero de refuerzo que se utiliza para el concreto, ¿vale? Aunque sí es un acero estructural, no estamos hablando de ese, ¿vale? Entonces, fíjense, la primera propiedad, y una propiedad muy importante, es la propiedad de tensión. Se hace un ensayo con un espécimen, ahorita les voy a poner una foto de este espécimen, y fíjense bien, dice, existen protocolos de pruebas para establecer las propiedades mecánicas del material. Estas propiedades son el límite de fluencia, algo importantísimo a la hora de diseñar en acero, la resistencia a la tensión y la resistencia última, ¿vale? 3 tipos de resistencia: resistencia a la fluencia, resistencia a la tensión y resistencia última. Anótenlos. La prueba más común para la fluencia, que es la resistencia a tensión y las propiedades de deformación del acero, se conoce como tracción uniaxial. Si estuvieron ya ustedes en resistencia de materiales, seguramente ya hicieron esta prueba con una probeta, en donde conectan esta pequeña, ¿cómo se llamaba? Bueno, pues la probeta, conectan la probeta a esta maquinita y le producen una tensión y con esto pues trazan la curva de esfuerzo de formación. Se supone que las propiedades de tracción son las mismas que las propiedades en compresión, ¿vale? Entonces, vamos a ver que no es del todo cierto, es útil a la hora de hacer el análisis, lo vamos a checar. Anteriormente, para perfiles W, la muestra para la tensión se tomaba del alma del perfil de ala ancha. No sé si aquí todos sepan bien lo que es el alma y los patines de un perfil W, si no, lo vamos a dibujar aquí. Un perfil W es el famoso perfil I, ¿vale? El famoso perfil I, IR se conoce por acá. Son perfiles de ala ancha. Y fíjense, dice, anteriormente para perfiles W o perfiles I, la muestra para la tensión se tomaba del alma del perfil, es decir, se tomaba de aquí, ¿vale? Este es el alma, el palito que está como en vertical. Orientado en la dirección longitudinal. Esto cambió en 1997, de manera que las muestras ahora se toman de los patines, ¿vale? Entonces las vamos a tomar de aquí, de los patines. La razón era que debido al espesor del material del patín, presenta un esfuerzo de menor a la fluencia que el que tomaban del alma. Además, los patines proporcionan un gran porcentaje de la carga axial, ¿vale? Es decir, la carga axial se transmite en su mayoría a través de los patines. Y sobre todo la resistencia a momentos, de los momentos de flexión en perfiles W, ¿vale? Entonces, eso nada más por mencionarlo en cuanto a cómo se hacen las pruebas para perfiles de este tipo, que cabe mencionar que este tipo de perfiles son los con los que más se trabaja a la hora de estar diseñando estructuras de acero, ¿no? Prácticamente estos perfiles son con lo que ensamblamos columnas y vigas para una estructura de acero. Entonces es importante saber cómo es que se ensayan. El ensayo es el mismo, solamente saber de dónde se está tomando la muestra. Las propiedades de los patines son por lo tanto más representativas en el acero para fines más estructurales. Bueno, ahora vamos a hablar de una prueba que casi nadie hace, ¿vale? En la escuela no se las van a enseñar, es una prueba muy importante y es muy solicitada a la hora de estar trabajando en acero, fíjense bien. Es una prueba que se hace para garantizar o revisar la dureza del acero, ¿vale? Fíjense bien, dice, entre más dúctil es el acero, mayor es su tenacidad. ¿Alguien sabe lo que es la tenacidad? La tenacidad en el acero. No. ¿No?
Bueno, fíjense bien. Vamos a platicar de la tenacidad. Aquí está, miren, tenacidad. Es una de las propiedades más importantes del acero estructural, la tenacidad. Fíjense bien, los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen una alta resistencia y alta ductilidad. Un miembro de acero, cargado hasta que se presentan grandes deformaciones, será capaz de resistir grandes fuerzas. ¿Qué es la tenacidad? Si lo quieren ver de esta forma, es la capacidad que tiene un material para absorber energía, ¿vale? Si yo, por ejemplo, dejo caer una bola de, de boliche, digámoslo, encima de un pedazo de vidrio, pues este pedazo de vidrio pues, se va a romper, ¿no? Obviamente. Pero si dejo caer esta bola de boliche en una placa de acero, pues evidentemente no se va a romper la placa de acero. ¿Esto qué me quiere decir? Pues que una placa de acero puede absorber más energía que una placa de vidrio, ¿vale? Eso es así a simples palabras. Esta es una característica muy importante porque implica que los miembros de acero pueden someterse a grandes deformaciones durante su fabricación y durante su montaje, sin fracturarse, sin romperse, sin sobreesforzarse, siendo posible doblarlos, martillarlos, cortarlos y taladrarlos sin daño aparente, ¿vale? Esta es una propiedad importantísima, ¿vale? Ya quisiera ver yo que nosotros nos pusiéramos a darle de martillazos a una sección de concreto reforzado, pues se rompe, ¿verdad? Pero si me pongo ahí a enderezar una viga a martillazos, pues se endereza y no le pasa nada, aparentemente, ¿vale? Entonces, esa propiedad que tiene el acero se llama tenacidad. La propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades, pues miren, aquí está, se denomina tenacidad. ¿Va que va? Entonces, la prueba que estamos viendo acá, esta pruebecita, precisamente sirve para revisar la dureza y la tenacidad de nuestro acero. ¿En qué consiste? La prueba más comúnmente utilizada para obtener la tenacidad es la prueba Sharpie-B o prueba de impacto. Se utiliza una muestra de 10 por 10 por 55, que es esta muestrita que está acá, con un corte mecanizado. Miren, aquí le hacen un cortecito, ¿vale? Este cortecito es un cortecito que se hace en la probetita. La energía necesaria para romper la muestra se registra como valor de CBN. Fíjense, este es como una especie de péndulo que tiene esta masa que está aquí. Hagan de cuenta que este paralelogramo que estamos viendo aquí, pues es la sección que está aquí. Entonces, este péndulo gira y le pega aquí atrás a esto. Entonces, hace esto, gira, pa, y gira, pa. Y entonces registran la energía cinética que hace que esta probetita comience a fisurarse, comience a generarle una grieta y después se rompa, ¿vale? Esa energía la anotan como un valor CBN, un valor máximo de energía cinética que puede absorber nuestro acero, ¿vale? Entonces, cuando tu cliente o cuando tu proveedor de acero te dice, mira, ¿sabes qué? A mí me sacó en la prueba CBN tal cantidad de energía, tu pieza de acero. Entonces dices, bueno, con esta cantidad de energía que me está mostrando la CBN, puedo saber qué tanto puedo manipular mi estructura, si la puedo agarrar a trancazos o si no la puedo agarrar a trancazos, ¿vale? Y qué tanto lo puedo hacer. Ajá. Esta es una medida de la tenacidad del acero, aunque no refleja las condiciones reales físicas. Sin embargo, se permite una comparación de diferentes aceros y es una medida de la resistencia a la propagación de grietas. Esto es muy importante porque realmente lo que nos va a dar en la torre a la hora de hacer pues las revisiones en acero es la propagación de grietas. Una grieta en acero es de cuidado, ¿vale? Porque se propagan muy rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado con las grietas cuando estamos revisando acero. Ahora, la temperatura de la prueba es importante para la resistencia. Sabemos que el acero se comporta de una forma bastante interesante cuando está a ciertas temperaturas, ¿vale?
Esto es por la composición mineralógica de la que está hecho, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Específicamente la tenacidad disminuye a temperaturas más bajas, ¿vale? El material se vuelve más duro, ¿vale? O sea, se vuelve más frágil, por así decirlo. Ajá. Eh, lo que significa que el acero tiende a ser más frágil en estas condiciones. Una serie de pruebas que se realizan para desarrollar la curva de temperatura de transición de frágil a dúctil, ¿ok? Cuando nosotros revisamos este tipo de secciones, hay que considerar algo que se llama gradiente de temperatura, ¿vale? El gradiente de temperatura es cómo se va a comportar mi material de acuerdo a la temperatura a la que esté sometido. En el acero es importante que revisemos el gradiente de temperatura, ¿vale? Porque como se pueden dar cuenta, el material se vuelve más frágil cuando está más frío y se vuelve más dúctil cuando está más caliente. ¿Qué quiere decir esto en palabras un poco más sencillas? Que el material tiende a ser más quebradizo, si lo queremos ver de esa forma, cuando está frío que cuando está caliente, ¿vale? Entonces, eso es importante. Esto se utiliza para establecer los rangos de ductilidad de la fractura. Los datos de transición son especialmente importantes si el acero se utiliza para estructuras expuestas a climas de baja temperatura, ¿no? Y reitero, nosotros pensamos que solamente vamos a construir aquí en la Ciudad de México. No piensen en eso, Inges. Lo más probable es que ustedes, pues después vayan a construir en otro lado. No hablemos a lo mejor de Canadá, ¿verdad? Pero hablemos de Chihuahua, que tiene temperaturas por ahí, ¿no? Entonces, cuando vamos a diseñar una estructura de acero en Chihuahua, pues hay que considerar los efectos de la temperatura, ¿vale? Porque si no, nos podemos llevar una sorpresa. Ujú. Para eso se hace esta prueba CBN. Ajá. Es importante que si tú estás diseñando, ya te contrataron y tú estás diseñando, le preguntes a tu proveedor, oye, ¿y qué CBN te está dando? Ah, pues de tanto. Ah, ok, ¿vale? Yo les voy a enseñar a meter este CBN a los análisis estructurales para considerar estos gradientes de temperatura precisamente y la ductilidad de este tipo de barritas, ¿vale? Ahora fíjense bien. Pruebas de propiedades químicas y metalúrgicas. En la producción de acero, los análisis químicos se realizan para obtener la composición de la muestra. Estas son tomadas con rigurosos intervalos para cada colada, con los apropiados ajustes hechos hasta que se obtenga la química deseada. Los resultados finales se registran en el certificado de resultados de pruebas de molino. Aquí está, así se abrevia. Certificado de resultados de pruebas del molino. O certificado de calidad. Digo, para que cuando vean esto no se espanten y digan, ah, su máquina, ¿esto qué es? CMRT, certificado de calidad de tu acero, ¿vale? Cada elemento químico tiene efectos específicos en las propiedades mecánicas y otras propiedades del acero, incluyendo la soldabilidad. Fíjense bien, no todos los aceros son soldables, ¿vale? Los estructurales sí, porque pues sería una locura que no fueran, ¿verdad? Pero no todos son soldables o no todos tienen esa misma capacidad de soldabilidad. Entonces, si nosotros no estamos pendientes de este tipo de criterios, a la hora de que ya compramos nuestras piezas y las estamos montando, si pretendemos soldar y de pronto vemos que no está soldando bien, y no nos queramos hacer la pregunta de, pero ¿por qué no está soldando bien? Bueno, pues porque no pusiste atención a la primer clase de estructuras de acero, o porque tu profe no te platicó que todos los aceros tienen diferentes grados de soldabilidad y que necesitas ponerle atención a esa característica, ¿vale? Las pruebas metalúrgicas están dirigidas a examinar la microestructura, la limpieza del acero y el tamaño del grano del acero. Cuando la producción de acero se basa en lingotes, las pruebas revelan que de vez en cuando la segregación de carbono y la ampliación de grano se deben al mecanismo de enfriamiento del lingote, ¿vale? Lo vamos a explicar ahorita más adelantito. Para estos productos es necesario a veces desarrollar completamente la desoxidación del acero para garantizar la estructura del grano. Esto no es necesario para procesos de colada continua del acero, ya que todos estos productos son desoxidados. Bueno, vamos a platicar acerca de una característica química y metalúrgica que tiene el acero, que es la adición del carbono, ¿vale? Al acero. Vamos a ver cómo repercute eso. Antes de ello, vamos a platicar acerca de la alta resistencia
o de las propiedades mecánicas importantes del acero estructural, entre ellas la alta resistencia. La alta resistencia del acero implica que será relativamente bajo el peso de las estructuras. Esto es de gran importancia en los puentes de grandes claros, en edificios altos y en estructuras con condiciones deficientes en la cimentación. ¿Vale? Fíjense muy bien. Cuando nosotros diseñamos en acero, lo más común es que nos digan, a ver, Inge, rífate tu diseño estructural y lo más ligero que se pueda. Lo más ligero que se pueda. No me pongas secciones pesadas. ¿Vale? Entonces, uno podría pensar, lo vamos a desmentir un poquito más adelante, pero uno podría pensar que los diseños más óptimos son los diseños más ligeros, ¿vale? Es decir, a lo mejor yo tengo un edificio que pesa, no sé, 600 toneladas. 600 toneladas y se está comportando bien. Dices, bueno, pues se está comportando en los parámetros, no se está deformando tanto, bla, bla, bla. Pero tu jefe dice, no, está muy pesado. 600 toneladas involucra el hecho de que vamos a tener asentamientos, el hecho de que la cimentación tiene que ser más grande o va a ser más cara. Entonces, no, mijo, bájale a tu relajo y mejor vamos a hacer la estructura más ligera. Entonces, otra vez hay que recalcular y ahí es donde entramos nosotros los especialistas, porque se supone que si ya calculaste y te dieron 600 toneladas, pues ya no hay otro camino, ¿no? Ya fue lo que te dio. Entonces ahí hay que hacer ciertas consideraciones para decir, bueno, me puedo bajar todavía 50 toneladas o me puedo bajar todavía 80 toneladas. Perfecto, ¿no? Ya 80 toneladas es una liviane para la cimentación, una liviane para los asentamientos, ¿vale? Pero lo más común es que se diga que las estructuras van a ser de peso relativamente bajo, ¿vale? Y sobre todo, entender que a pesar de que las estructuras van a ser ligeras, no van a pesar tanto, el acero tiene esta cualidad de que es muy resistente, ¿vale? Sin importar que las estructuras sean muy esbeltas o sean muy ligeras, no pasa nada, ¿vale? Esa es una de las cualidades del acero. La uniformidad. Fíjense bien, esto es otra interesante cuestión en cuestión de esto del acero. La uniformidad se refiere a que las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo, como es el caso de las estructuras de concreto, ¿vale? Después de un tiempo, las estructuras de concreto comienzan a fatigarse, presentan una cosa que se llama fatiga, ¿vale? Por acumulación de esfuerzos o esfuerzos residuales y presentan ciertas fatigas, ¿vale? Entonces, para prever estas fatigas en el concreto reforzado, se calcula algo que se llama momento, ¿cómo se llama? Momento de la sección agrietada, me parece que se llama, ¿vale? Prevé este tipo de fatigas. En la cuestión del acero, el acero no se fatiga tan fácilmente y sus propiedades mecánicas se conservan bastante bien después de muchos años, ¿vale? Ahí los edificios de Nueva York, por ejemplo, que son edificios que tienen 100 años o más de 100 años y todavía pues están bastante bien en cuestión de que están bien plomeados, de que no están presentando deformaciones considerables, etcétera, 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 ¿no? Entonces la uniformidad hace referencia a este tipo de características que es otra ventaja, otra cualidad del acero estructural. La elasticidad, esto también es importante. El acero se acerca más en su comportamiento a las hipótesis de diseño que la mayoría de los materiales, debido a que sigue la ley de Hooke, hasta los esfuerzos bastante altos. Bueno, aquí pregunto, este es un concepto de resistencia de materiales, ¿vale? ¿Qué es la ley de Hooke? ¿Me podrían decir? Ya hablé yo mucho, ya siento que me voy a cansar. ¿Qué es la ley de Hooke? Inges. ¿Es la de los resortes? Ok, pero ¿qué es? O sea, específicamente, ¿qué dice la ley de Hooke? ¿O cómo la podemos nosotros relacionar, la ley de Hooke? ¿Nadie entiende aquí la ley de Hooke? La podemos explicar, ¿eh? No hay falla. ¿Lo explicamos? ¿Cómo ven? Porque es importante. Bueno, Pues prácticamente es la de los resortes, ¿no? Como dijo el compañero. pero qué, o sea, Involucra ajá. más bien
la involucra, que es la ley de la elasticidad, ¿no? Ok, sí, pero ¿qué dice la ley de Hooke? ¿Para qué me sirve? Si yo digo, ¿qué es la ley de Hooke? Ah, pues es la de los resortes. Es que no Para sabré cómo. las deformaciones. Ajá, pero ¿cómo involucra las deformaciones? Que la canción. Vamos a ver, explicarla, ¿va? No hay falla. La explicamos, mis panas. La explicamos porque no me gusta eso de que no hay, que hay de dudas y que no me preguntan. Pregúntenme cuando Oye, haya dudas. una pregunta antes de que continúe. Sí, Bueno, no sé si lo vayamos a ver más adelante, ajá. pero como eso de que comentó que si se le agregaba, por ejemplo, níquel a una composición, Ujú. cambiaba su comportamiento, ¿no? ¿Eso Sí, nos lo puede explicar? claro, claro que sí. De hecho, lo vamos a ver. Sí, como 2 diapositivas más adelantito ya está. Ah, va, Va, gracias. va, va. No solo níquel, sino muchos agregados, muchas aleaciones que le meten al acero. Bueno, fíjense muy bien. Vamos a platicarlo de una forma muy sencillita. Miren. Imagínense que yo tengo esta es una barrita que está empotrada, ¿vale? No se puede mover de acá. Y está hecha 100% de acero, ¿vale? Está hecha de acerito. Entonces, aquí le vamos a poner, aquí esta barrita tiene algo que se llama centroide, ¿vale? Ya luego les platico qué es el centroide, si no se acuerdan. Pero tiene algo ahí que se llama centroide, ¿vale? Y aquí en el centroide, nosotros le vamos a meter una fuercita, ¿vale? Una fuercita. Imagínense que esta fuercita es de 10 toneladas, ¿vale? Entonces, meto esta fuercita de 10 toneladas y me doy cuenta de que mi barrita se estiró 1 centímetro, ¿vale? 1 centímetro. Entonces digo, ah, pues cuando estiro 10 toneladas, mi barrita se estira 1 centímetro, ¿vale? Quito esa fuerza de 10 toneladas, la quito, ¿vale? Ahí está, la quito. Y entonces, bueno, vamos a dejar ese estiramiento ahí. Quito la fuerza de 10 toneladas y ahora pongo una fuerza de 20 toneladas, ¿no? Y resulta, Inges, que aquí ya no se estiró 1 centímetro, sino que se estiró 2 centímetros. Y digo, ah, pues cuando tengo 20 toneladas, se estira 2 centímetros, ¿no? Y así me puedo ir jugando, ¿no? Aquí digo, ah, pues a ver, ¿a qué pasa si yo le pongo 30 toneladas? Pues ya se la saben, ¿no? Ya lo vieron. Se estira 3 centímetros, ¿no? Entonces digo, ah, 30 toneladas, se estira 3 centímetros. Este comportamiento, si ustedes no saben qué tipo de comportamiento es, ah, pues si tienen un primo o si tienen un hermano que vaya en la secundaria, pues le pueden ir con él porque él es el especialista, ¿no? Él está viendo esto ahorita en la secundaria y le dicen, oye hermano, oye primo, cuñado, no sé, ¿qué es este comportamiento? Y te va a decir, ay Inge, pues mira, este comportamiento se llama relación proporcional. Ujú. Relación proporcional. Y entonces tú dices, ah, gracias. Sí, relación proporcional. ¿Y a qué se refiere la relación proporcional? Ah, pues que si yo pongo 10 toneladas, se estira 1 centímetro. Si yo duplico esa cantidad, la cantidad de deformación se duplica también. Si yo triplico esa cantidad, la cantidad de deformación se triplica también. Entonces, ¿qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke. La ley de Hooke dice, todo material elástico tendrá una relación proporcional entre sus esfuerzos y deformaciones. ¿Vale? Quiere decir que si yo duplico los esfuerzos, las deformaciones se duplican. Si yo triplico los esfuerzos, las deformaciones se triplican. Y así, eso es todo. Y miren, Hooke hasta puso un mapita, puso ahí una grafiquita y dijo, miren, esta es la grafiquita de un material elástico. Elástico. Pone aquí, ¿no? Y entonces aquí dice, si yo tengo 1, si tengo 2
Y si tengo 3 centímetros, que son los que se están estirando, pues entonces acá voy a tener las 30 toneladas, las 20 toneladas, perdónenme por mis choquedades, perdón, y las 10 toneladas, ¿verdad? Y las 10 toneladas. Entonces, si yo pongo 10 toneladas, pues se deforma 1, si yo pongo 20, se deforma 2, si yo pongo 30, se deforma 3. Y entonces él dijo, eureka, ¿no? Aquí tengo deformaciones, aquí tengo fuerzas. Y entonces sacó la pendiente de esta recta, ¿no? Dijo, pues de una vez saco la pendiente de esta recta. Y a esta hipotenusa él la llamó E. Este E se va a llamar módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad es una información mecánica, ¿vale? Aquí no tengo fuerzas, perdón, ya se me está yendo la cabra al monte. Aquí son esfuerzos, perdónenme. Aquí son esfuerzos. ¿Vale? Esfuerzos. Y el módulo de elasticidad, precisamente, lo que me va a decir es el comportamiento proporcional entre esfuerzos y deformaciones que va a tener un material cuando se esté comportando en un rango al que se llamará el rango elástico. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que sea un rango elástico? Que cuando yo quite estas 30 toneladas, esta deformación va a desaparecer y va a preservarse la longitud original de mi sección, ¿vale? No es hasta que rebasamos este rango elástico, cuando ya mi sección va a presentar una deformación que va a ser imposible de retirar. A estas deformaciones las conocemos como deformaciones permanentes. ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente, la ley de Hooke establece la relación proporcional que existe entre esfuerzos y para un material que se está comportando dentro del rango elástico lineal. ¿Sí? Entonces, eso es muy diferente a que me digan la de los resortes, ¿vale? ¿Sí se entendió lo que es la ley de Hooke? Sí, que ya. Inge. Sí. Eso, muy bien. Gracias. Gracias. Y cualquier duda, pregúntenme, porfa. Yo no regaño ni nada. A lo mejor me burlo un poquito de ustedes, ¿verdad? Pero no regaño ni nada de eso. Al contrario, me gusta que pregunten. Bueno, continuamos entonces. Vamos a continuar. Entonces, fíjense, el acero se acerca más a estas hipótesis de proporcionalidad, ¿vale? Que establece la ley de Hooke, ¿vale? A pesar de que esté sometido a esfuerzos muy altos. Ajá. El concreto, por su parte, no se comporta de esta forma elástica a esfuerzos altos. El concreto se plastifica muy fácilmente, ¿vale? Entonces, los momentos de inercia de una estructura de acero se pueden calcular para una estructura de concreto reforzado, son relativamente imprecisos, ¿vale? Y aquí tenemos una curvita que vamos a explicar que se llama curva de esfuerzo de formación, que es muy importante, porque vamos a ver la curva de esfuerzo de formación del acero, de un tipo de acero muy importante, ¿vale? Entonces, ahí está. Vamos a continuar. Y la ductilidad, esta es otra de las características más importantes del acero, pero más importantes, ¿vale? La ductilidad. Fíjense muy bien. La ductilidad es una propiedad que tiene un material para soportar grandes deformaciones sin fallar bajo esfuerzos de tensión altos, ¿vale? Si ustedes se van a sus normas técnicas complementarias para el diseño de estructuras de concreto, el capítulo 6, si no mal recuerdo si es el 6 o el 7, por ahí debe de ser cualquiera de esos dos, se llama diseño de estructuras de baja ductilidad, ¿vale? Y tu profe, cuando estés en acero, en concreto, perdón, te va a decir, mira, mijo, aquí, de aquí sacas los valores, de aquí sacas, las resistencias al cortante, las resistencias a la flexión, de aquí vas a sacar
la separación de estribos, de aquí vas a sacar los recubrimientos máximos que va a tener tu sección, y ves que ahí dice ductilidad baja, y dices, pues bueno, órale, ni siquiera sé qué es ductilidad, entonces pues no hay falla, ¿no? Pero si tú eres un poquito más curioso y le dices a tu profe, profe, ¿por qué estamos diseñando estructuras de ductilidad baja? ¿Por qué? ¿Por qué no estructuras de ductilidad media que están en el capítulo siguiente, ya sea el 8 o el 9? O ductilidad alta, que están en el capítulo siguiente, ¿vale? Están así como en cadenita, ductilidad baja, ductilidad media, ductilidad alta. Pues tu profe te va a decir, pues porque algún profesor alguna vez me dio una respuesta bastante acertada y me dijo, mira, para que nosotros diseñemos estructuras de concreto de ductilidad alta, primero se necesita establecer una relación entre esfuerzos que están llegando por culpa de las traves. Déjenme lo pongo aquí como que más para más gráfico, miren. Nosotros tenemos una columnita que está aquí pegada al piso. Está amarrada con una trave que viene aquí. ¿Vale? Entonces, esta trave trae un momento. Y esta columna trae un momento 2, vamos a ponerle, y está momento 1. Y por ahí la norma dice que la relación entre el momento 2 y el momento 1, es decir, el momento 2, no sé si está así, no, es un ejemplo. Seguramente por ahí debe, mejor. Debe de ser mayor o igual a 1.05, me parece, ¿eh? No tengo el dato exacto ahorita. Entonces, si esto se cumple, nosotros sin problema podemos diseñar con ductilidad alta, ¿vale? Y dices, pues perfecto, ductilidad alta. Entonces empiezas a hacer tus cálculos, y resulta que los estribos, bien latosos, te salieron a cada 6 centímetros. Y tú dices, pues a cada 6 centímetros, pero el maestro albañil no me los va a poner a cada 6 centímetros, entonces los bajamos a cada 5 centímetros. Si tú decides tomar esa decisión y bajarlos a cada 5 centímetros, cambia tu ductilidad, ¿vale? Ya no va a ser ductilidad alta, va a ser ductilidad media. Ajá. Eso quiere decir, así me dijo el profe, eso quiere decir que si tú haces un cálculo y te salen 6 centímetros, esos 6 centímetros son los que se deben de respetar en obra para todos los estribos, ¿vale? Si no se respeta, la ductilidad ya no está funcionando como ductilidad alta. Entonces, obviamente eso en obra es muy castroso porque no solo para ti, que tienes que estar revisando que los albañiles pongan eso a esas distancias, sino para ellos, que tienen que estar tomando esas medidas que pues no les da, ¿no? Algunos albañiles ya tienen el ojo bien medido y saben a cada 5 centímetros ya lo tienen bien ubicado, pero a cada 6 centímetros es latoso para ellos. Entonces, he ahí el detalle de por qué no se diseña con estructuras de alta ductilidad, entre otras cosas, ¿eh? No es lo único. Dulce o con bajo contenido de carbono, ocurre una reducción considerable de la sección transversal, lo veremos adelante, y un gran alargamiento en el punto de falla, antes de que se presente una fractura. Un material que no tenga esta propiedad, es decir, ductilidad, por lo general es inaceptable y probablemente será duro y será frágil y se romperá al someterlo a un golpe repentino. En miembros estructurales sometidos a cargas normales se desarrollan a altas concentraciones de esfuerzos en varios puntos. ¿En qué puntos? Pues en los puntos de conexión. Aquí es donde se desarrollan altos niveles de esfuerzos, ¿vale? La naturaleza dúctil de los aceros estructurales común les permite fluir localmente en esos puntos, evitando así fallas prematuras. Una ventaja adicional de las estructuras dúctiles es que al sobrecargarlas, sus deflexiones ofrecen evidencia visible a la inminencia de la falla. Esto es algo muy interesante que ya había platicado en algún momento. Imagínense que yo tengo una estructura que está así, un marco, supongamos que aquí hay un marco, y aquí pues hay gente, ¿no? Están aquí unos pelados haciendo una fiesta o lo que quieran, ¿no? Están ahí.
Y en eso viene un sismo. Viene un sismo. Y comienza a sacudir mi estructura. Una estructura frágil, Inges, lo que va a hacer es que va a fallar en estas rótulas, ¿vale? ¿Y qué va a pasar con estos peladitos? Pues que les va a caer a lo mejor el edificio encima, Dios no lo quiera, pero así así va a pasar. Y la estructura sufre una falla frágil. Es como el vidrio, ¿no? El vidrio. Imagínense que ustedes agarran un pedazo de vidrio y tratan como de doblarlo, pues se va a romper en corto, no le va a dar tiempo al vidrio de comenzar a deformarse, se rompe en fa, ¿vale? Pero este comportamiento frágil se da precisamente en estructuras que tienen baja ductilidad. Baja ductilidad. Ahora, imaginemos esta misma situación. Aquí está el marco, aquí está el piso. Perdón por mis dibujos feos, y aquí están estos señores, ¿no? Aquí están estos señores. Y viene el sismo. Viene el sismo. Pero resulta que esta estructura, ya sea de concreto o de acero, porque el acero tiene la ventaja de ser muy dúctil. El concreto nosotros tenemos que garantizarle la ductilidad y el acero ya viene por naturaleza su ductilidad. Supongamos que esta es de alta ductilidad. Alta ductilidad. Lo que va a comenzar a pasar es que esta gente, con sus ojos, con sus propios ojos, va a comenzar a ver cómo la estructura se comienza a pandear. Se comienza como a deformar. Y se va a empezar a deformar un chorro. Va a empezar así a verse raro, ¿no? Como que se quiere caer, pero no se va a caer, ¿vale? La falla tarda más, porque es más resistente ante grandes deformaciones. A pesar de que las deformaciones son altas, la falla se tarda más tiempo en presentarse, ¿vale? Entonces, si se tarda más tiempo en presentarse y además tú estás viendo que ya se está doblando mucho, ¿qué te da tiempo a ti de hacer? ¿Qué les daría tiempo a ustedes de hacer? ¿De qué? ¿Qué les da tiempo de hacer? Pues de salir corriendo, ¿no? Les da tiempo de salir en fa. Entonces, a nosotros nos conviene que las estructuras sean de alta ductilidad para que los residentes de la estructura digan, se está doblando esto, vámonos a la fregada, ¿vale? Si la estructura es de baja ductilidad, apenas si se va a comenzar a ver ahí como que se está medio viendo raro la estructura y ¡paz! Ya se cayó, ya se rompió, ¿vale? Porque la falla es más rápida, el material es más frágil. Entonces, una ventaja ante las grandes deformaciones es que el acero es muy dúctil y la falla para el acero tarda más. ¿Sí queda claro esto? No sé si mis ejemplos quedaron claros. ¿Sí todos? Sí. Va. Ya están. Ahora fíjense, hablemos de las propiedades mecánicas, ya no de otro tipo de propiedades mecánicas, que son las que nos interesan a nosotros. La más importante, como les decía hace rato, era la propiedad de tensión. Las propiedades más importantes de la prueba de tensión son el esfuerzo de fluencia, que se va a llamar FY. Ya de ahora en adelante, Inges, cuando ustedes vean FY, es la resistencia a la fluencia. ¿Vale? Mi pregunta aquí es, ¿qué es la fluencia en el acero? ¿Qué es la fluencia, Inges? Significa que un acero esté fluyendo. ¿No? Órale, sin miedo. ¿Qué es la fluencia? Chala. ¿Sí están todos por ahí o no? A ver. O sea, no. es que pues es que siempre nos dicen FY, pero pues nunca. Ok, va. Muy bien, fíjense bien. Hace ratito nosotros estábamos platicando
de un señor que se llamaba Robert Hooke y que él propuso que los materiales van a tener una relación proporcional, ¿sí? Entre los esfuerzos y las deformaciones, ¿vale? Esfuerzos y deformaciones. Y entonces, pues mi curva de esfuerzos va a comenzar a verse así, ¿vale? Este rango que vamos aquí a poner aquí, todo este rango, lo vamos a llamar rango elástico lineal. ¿Por qué elástico? Bueno, fíjense bien. Elástico lineal, ¿vale? Es este rango que está aquí. Vamos a definir bien este show. Elástico. Quiere decir que un material sea elástico cuando quito la carga, el material regresa a su forma original, ¿vale? Sí, no importa qué tipo de material sea, ¿vale? Si es concreto, acero, lo que sea. Pero imagínense que estamos en el rango elástico. Eso quiere decir que le aplico una carga y cuando yo retiro la carga, entonces este puntito que estoy señalando aquí con el cursor, hagan de cuenta que como que regresa de nuevo al cero, ¿vale? Este va a ser un cero. Cero, ¿vale? Quiere decir que no tiene deformaciones, ¿sí? Es como una liga. Si yo estiro la liga y no la estiro de más, por así decirlo, cuando la suelte, la liga como que regresa a su forma original. ¿Para qué va? Ahora, ¿por qué se llama lineal? Pues porque si lo pueden ver aquí ustedes, pues se dibuja una línea recta, ¿no? Una línea. Entonces, por eso se llama elástico lineal, ¿vale? Porque se dibuja esta línea que está aquí, ¿vale? Ahora, reitero, aquí estamos hablando de esfuerzos, ¿sí? Esfuerzos. Y aquí acá estamos hablando de deformaciones, ¿vale? Deformaciones. Entonces, va a haber un esfuerzo, Inges, va a haber un esfuerzo en el que si nosotros estamos dibujando esta curva y esta curva se llama la curva para el acero, imagínense que esta es la curva específicamente de este material, del acero, va a haber un esfuerzo en donde este rango elástico lineal se pierde, ¿vale? Y comienza a verse como una curva hacia arriba y luego como una curva hacia abajo y luego como que hace esto, ¿vale? Aquí ya no es lineal, obviamente, porque se dibujó una curva, ¿vale? Se dibujó una curva. Entonces, esta curvita de aquí ya no entra en el rango elástico lineal. Ese esfuerzo, este valor que está aquí, que lo vamos a poner acá, ese esfuerzo se llama FY o esfuerzo de fluencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir entonces el esfuerzo de fluencia? Quiere decir que mientras yo no supere este límite de esfuerzo, el material se va a seguir comportando en el rango elástico lineal. Yo le puedo poner las cargas o los esfuerzos que sean menos este esfuerzo máximo, llamémoslo así, un esfuerzo máximo en el que el material ya no se va a comportar dentro del rango elástico lineal. Estos otros rangos que empiezan desde aquí y comienzan y se siguen hasta acá, hasta un sobreesfuerzo y luego una fractura, tienen otro nombre. Vamos a verlo un poquitito, 3 diapositivas más adelante, ¿vale? Pero el límite FY se va a llamar límite de fluencia, ¿vale? Fluencia. Vamos a ponerlo aquí. Fluencia. Y que un acero esté fluyendo, precisamente quiere decir que se está sobrepasando este esfuerzo en el rango elástico lineal. Supongamos que este esfuerzo vale 10, ¿no? Obviamente no vale 10, pero supongamos que vale 10. Si yo le pongo un esfuerzo de 11, ¿vale? Ya superé este límite de fluencia. Por lo tanto, mi acero, cuando yo quite la carga de 11, ya no va a regresar a su posición original, ya va a regresar con una deformación, esta deformación que vemos aquí.
Esta deformación que vemos aquí se llama deformación residual, ¿vale? La vamos a poner aquí. Deformación residual. Y una deformación residual es aquella que presenta el material después de haber sobrepasado el límite de fluencia, ¿vale? Entonces, eso es el límite de fluencia. No sé si queda claro, más o menos. Un poquín, más o Sí, menos ya claro. quedó. ¿Ya? Entonces vamos a continuar, ¿vale? Entonces, este límite de fluencia lo tenemos que tener bien presente, Singe, ¿vale? ¿Qué nivel de esfuerzo vamos a tener antes de que el acero comience a fluir? Es decir, antes de que se salga del rango elástico lineal, ¿vale? Eso lo tenemos que tener bien presente, Singe, ¿vale? El límite de fluencia. Ahora, la FU. Resulta que si yo sobrepaso este límite de fluencia, el acero no se va a romper, no se rompe, solo se va a deformar, ¿vale? Se va a hacer así como chicharrón. Pero va a tener acá arriba, si nosotros, bueno, en la curva original la vamos a ver más allá adelantito, pero supongamos que esta es la curva chida de acero. Vamos a tener una resistencia más arriba. Este esfuerzo se va a llamar FU, ¿vale? Y este FU es mucho mayor que el límite de fluencia. Y es el esfuerzo último. Quiere decir que si yo me paso del esfuerzo último, mi acero se va a romper, ¿vale? Si yo me paso de mi acero, de mi límite de fluencia, mi acero se va a deformar mucho, ¿vale? Y ya no voy a poder controlar esas deformaciones. Si yo me paso de mi FU, mi acero va a fallar, se va a romper, ¿vale? Son dos situaciones completamente diferentes, Inge. Completamente diferentes. Las tensiones en ruptura y la deformación unitaria y la deformación total. Bueno, explicaremos más adelante qué es esto de deformación unitaria y deformación total. Además, también es muy importante considerar la reducción del área y la relación FY sobre FU, es decir, el límite de fluencia dividido entre el límite de resistencia último. Si nosotros podemos ver aquí, nos estamos, o les estoy señalando que es muy importante que se considere la reducción del área, ¿vale? Si nosotros nos vamos a la definición de esfuerzo, nosotros sabemos que un esfuerzo es igual a una carga aplicada sobre un área, ¿vale? Eso quiere decir que el esfuerzo es inversamente proporcional al área, o que si el área aumenta, el esfuerzo disminuye, ¿vale? O que si el área disminuye, el esfuerzo aumenta, ¿vale? Esto es así como de prepa, ¿no? Para que se acuerden. Entonces, nosotros vemos aquí una de las probetas, si se acuerdan de la prueba que estábamos hablando al inicio de la clase. Esta es la probeta que se coloca en ese ensayo. Y si nosotros nos damos cuenta en este cuadrito rojo, podemos alcanzar a ver aquí que la sección se comienza a hacer más pequeña, más. Eso quiere decir que el área va a disminuir y por ende, en esta zona, el esfuerzo va a aumentar, porque si el área disminuye, el esfuerzo aumenta, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros consideremos en nuestros diseños y en análisis las reducciones de área de este tipo de materiales, ¿vale? De una vez váyanse haciendo a la idea. Importancia de la reducción del área en una pieza. La reducción del área es una medida efectiva tanto para la deformación total como para la ruptura, ¿sí? Quiere decir que en donde va a haber una reducción de área, lo más probable es que haya una ruptura. Ajá. Porque refleja la deformabilidad volumétrica. Todas estas propiedades se basan en la prueba común de tensión, que fue la que empezamos a platicar al inicio de la clase, ¿vale? Ahora, fíjense, propiedades de tensión, curvas de esfuerzos. Vamos a platicar ahora sí ya de las curvas de esfuerzos del acero, no como mi curva esta toda fea. Ya vamos a platicar de la curva buena, ¿vale? Quiero que vean cómo es. La curva de esfuerzo de formación para el acero difiere significativamente entre aceros templados, que están hechos básicamente con aleaciones de carbono y manganeso,
y los aceros de alta resistencia y baja aleación, los HSLA, ¿vale? Las figuras 1 y 2, que las vamos a poner ahorita, muestran ejemplos representativos de dichas curvas. Y en la figura 3 se muestra las curvas de esfuerzo de formación completas para una selección de aceros de calidad estructural producidos en Estados Unidos y en México. Vamos a ver esas curvas, fíjense. Tenemos, bueno, antes, se me olvidaba. Bueno, me parece que ya platicamos acerca de qué es lo que es un esfuerzo de formación. Aquí planeaba pues explicarles por si no quedaba más o menos claro, pero creo que sí queda claro que la curva esfuerzo de formación, pues precisamente lo que hace es graficar el esfuerzo contra la deformación, ¿vale? Entonces no creo que tengamos mucho problema con eso. Ya una vez definido eso, vamos a ver la curva. Ahora sí, la curva del acero. Fíjense muy bien. Esta zona que está aquí, esta zonita, es la zona del rango elástico, como lo vemos acá, que fue lo que les platiqué hace ratito, ¿vale? Aquí dice punto alto de fluencia y es un esfuerzo de 2.530 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿vale? Este es un tipo de curva de deformación para aceros de bajo contenido de carbono, ¿vale? Es decir, son aceros que tienen resistencias medianas, no son resistencias altas. Ajá. Si nos damos cuenta, empieza el acero a estirarse, empieza a estirarse, hasta que llega a un esfuerzo de 2.530 kilogramos por centímetro cuadrado. Una vez sobrepasado ese esfuerzo de deformación, el acero como que se contricta, es decir, el nivel de esfuerzo disminuye. A eso se le conoce como relajación del material, ¿vale? No sé si lo hicieron ustedes en su clase de resistencia a materiales, me parece que no, porque llevamos 2 años de pandemia, pero antes se hacía como que colocaban un esfuerzo, colocaban una probetita ahí en el laboratorio de resistencia a materiales, colocaban una probetita así con una carga aquí y con otra carga acá, y por acá tenían un medidor de esfuerzos, ¿no? Que es como un relojito. Entonces el medidor de esfuerzos comenzaba a medir los esfuerzos, los comenzaba a medir, y cuando llegaba a 2.530, hagan de cuenta que como que de repente, ¡pum!, bajaban los esfuerzos, bajaban. Entonces, eso es este nivel de bajada aquí de esfuerzos. Estábamos a 2.530 y como que el material como que se relaja, es decir, primero se está oponiendo mucho a la deformación. Dice, no me deformo, pero lo está jalando y dice, no me deformo, y ya cuando llega a este 2.530 y se pasa, dice, ay, bueno, ya es lo que quieras, ¿no? Y se deforma, y se baja aquí, ajá. En este punto como que el material otra vez dice, no me voy a deformar, perro, y entonces empieza otra vez a estirarse, se empieza a estirar, hasta que llega a un punto que se va a llamar nivel de fluencia, que son estos 2.530, ¿vale? Vuelve a estirarse el material y llega a estos 2.530. En 2.530, Inges, que es el esfuerzo de fluencia, el acero dice, bueno, ya no me voy a resistir, la neta, date. Y se comienza a deformar, hasta que llega a una deformación del 2%. No, una deformación como del 1.2%, ¿vale? Cuando llega a una deformación del 1.2%, el acero dice otra vez, no me voy a deformar, me voy a machinar. Y otra vez comienza a oponer resistencia a la deformación. Por lo tanto, para deformarlo, otra vez necesitábamos incrementar el esfuerzo de deformación. Y aquí vamos a obtener otro módulo de elasticidad, que es un módulo de elasticidad a la fractura, ¿vale? Y aquí es donde empezamos como que con detallitos, fíjense bien. A los ingenieros de la vieja escuela, la mayoría de los profes de ahí de la ESIA, no les gusta pasarse de este punto de deformaciones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la predicción, esa que estamos platicando desde la clase pasada del comportamiento estructural, es más difícil de hacer, ¿vale? No es tan fácil de predecir el comportamiento estructural si nos sobrepasamos y nos comenzamos a meter en la curva más profunda, ¿vale? Pero si se dan cuenta,
la resistencia del acero todavía es mucho mayor, ¿vale? Mucho mayor a la resistencia de fluencia, ¿vale? Eso quiere decir que nosotros podemos aprovechar más el material, lo podemos aprovechar mucho más si aprendemos estas técnicas de diseño y de análisis más refinadas, que eran las que estábamos platicando hace ratito, y podemos aprovechar estas deformaciones a nuestro beneficio, ¿vale? Ya no nos van a espantar esas deformaciones, no vamos a decir, ay, no se deforme, por favor, acero. No, sí, defórmate, date. Y yo voy a poder tratar de controlar esas deformaciones y las voy a usar a mi propia conveniencia, ¿vale? Eso ya lo vamos a platicar a más detalle cuando estemos ya en los problemas. Entonces, si se dan cuenta, pues este es todo el recorrido de deformaciones y de esfuerzos que está presentando mi curva de esfuerzo de formación del acero. Y reitero, es un acero que tiene pues mediana resistencia. ¿Qué pasa con un acero de alta resistencia? Es un acero como este, ¿vale? Aquí el esfuerzo de deformación ya no son 2500, miren. El esfuerzo de deformación de 2500 ya quedó muy abajo. Ya es de 7030, ¿vale? Es un acero de alto contenido de carbono. Quiere decir que mientras más carbono contiene el acero, no tanto tampoco, pues más resistente se hace. Pero, si se dan cuenta, en la parte de acá atrás, nosotros vimos que el acero se tardaba más tiempo en romperse. Ya una vez llegando a este punto, se rompe, ¿vale? En este caso, mientras más resistente es el acero, menos tiempo se tarda en romperse, ¿vale? Es decir, nosotros podemos escoger entre una u otra, o que sea resistente o que sea dúctil, ¿vale? No podemos tener las dos cosas. Tratamos como que de medirle ahí que sea lo más dúctil que se pueda, pero que tenga mucha resistencia. Pero un acero de alta ductilidad, generalmente, un acero de alta resistencia, perdón, generalmente tiende a ser menos dúctil, ¿vale? Es decir, las deformaciones que va a sufrir el acero van a ser menores antes de su falla. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entendió esta explicación? Más o menos. Despierten. Sí, Inge. ¿Sí? ¿Seguros? ¿No están bromeando? ¿Qué tal si? Para mí que están viendo la tele mientras yo estoy aquí hablando, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de grados de acero. Entre los más comunes, pues tenemos el A36, que es era de los más comunes. Antes se utilizaba mucho para secciones W, que se fabrican esas secciones con el A36. Vamos a ver con cuáles se fabrican. Entonces, podemos ver que por aquí andaba el esfuerzo de 2000 y feria, que pertenece al A36, y por acá arriba el de 7030, que pertenece al A514, ¿vale? Que es el acero con más resistencia, pero menos dúctil, ¿vale? Es decir, aquí se rompe muy fácilmente y el A36 vean que todavía se puede deformar hasta el 2% de la deformación, ¿vale? Bueno, los aceros se van a clasificar principalmente en 4 categorías. Los que están hechos al carbono manganeso, los de alta resistencia con baja aleación, los de alta resistencia apagados y templados, que son aceros muy raros, y los de alta resistencia apagados y autotemplados, que también son aceros bastante extraños. Empezamos con los de acero al carbono, ya vamos a terminar, nada más regálenme 5 minutitos más. Los aceros al carbono o carbono manganeso son también conocidos como aceros estructurales. Ajá. Además de hierro, los elementos químicos principales son precisamente carbono y manganeso. Hay restricciones también en las cantidades de algunos productos químicos, en particular el fósforo y el azufre, que tienen efectos perjudiciales en la ductilidad y soldabilidad del acero. Es decir, Inges, si tu acero tiene alto contenido de fósforo, lo más probable es que tengas problemas de soldaduras, ¿vale? Por eso es muy importante que tú revises a la hora de que estés recibiendo tu material con el que vas a construir, la ficha técnica de tu material, ¿vale? O de preferencia antes de que te lo entreguen, hay que revisar esas fichas, ¿vale?
y ver qué tanto contenido de fósforo, de azufre, entre otros elementos que les voy a mencionar ahorita, contiene nuestro acero, ¿vale? Entre los aceros más comunes del grupo de los aceros al carbono está el A36. El esfuerzo mínimo de fluencia del acero A36 es ese 2530, ¿vale? Después de los 2530, el acero ya comienza a fluir en el caso del A36. Eso es muy, muy importante, Inges, muy importante, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Les voy a mandar las diapositivas de todas formas. Tenemos los aceros de alta resistencia, baja aleación, los HSLA, que generalmente se fabrican en agujas. Estas que están viendo aquí se llaman agujas, ¿vale? Y están hechas de ese acero, siendo los materiales más utilizados para estructuras de acero en la actualidad, sobre todo de estructuras muy imponentes, que van a estar hechas de acero. La mayor resistencia se consigue mediante la reducción del contenido de carbono y la adición de ciertos elementos de aleación. Aquí bajan el contenido de carbono y agregan algunos otros más, vamos a verlos, y fabrican estas agujas de acero. Todos estos aceros son soldables y algunos han aumentado la resistencia a la corrosión, ¿vale? Sobre todo hay que considerar esa resistencia a la corrosión, pues cuando estamos fabricando la estructura en un lugar en donde va a haber mucha humedad, o a lo mejor para los que van a fabricar estructuras que tengan que estar sumergidas debajo de agua salada o debajo de agua dulce, es muy importante que consideremos esta resistencia a la corrosión en el acero. Los aceros HSLA más comunes son el ASTM 992, ¿vale? El 572 y el 588, ¿vale? El límite de fluencia de este acero son 50 KSI o 3.515 kilogramos por centímetro cuadrado, aunque el A572 y el A588 están disponibles en otras resistencias, ¿vale? De una vez váyanse familiarizando con estos nombres, con estos grados de acero, porque son los que van a ocupar cuando ustedes estén trabajando. Ojo con eso. La producción por colada continua de perfiles W se centra ahora en el A992. Yo les estaba diciendo que generalmente hace algunos años se hacían perfiles W con el acero anterior, con el A36. Ahorita ya no se hacen, ¿vale? O es muy raro que se encuentren. Se hacen con el 992, ¿vale? Como resultado de esta calidad se prefiere para perfiles W en Estados Unidos y en México. Y el A588 es un acero patinable. Que un acero sea patinable quiere decir que es resistente a la corrosión, ¿vale? Ahí por si ven que, este es acero muy patinable y ustedes digan, ay, ¿cómo? Me subo ahí en los patines y me pongo a darle al acero. No, es un acero que es resistente a la corrosión, ¿va? Los aceros templados QT constituyen un pequeño grupo de materiales con una afluencia mínima que tiene de 90 a 100 KSI. Están disponibles como placas para placa base de alta resistencia. Se consigue a través de una combinación de bajo contenido de carbono, una secuencia de enfriamiento rápido, y esto deja el material con una estructura muy, muy dura en forma de agujas. Estas también son agujas. La ductilidad de estos aceros es significativamente menor, es decir, que son más frágiles, se pueden romper con más facilidad que los aceros que están fabricados al carbono y manganeso y los aceros de alta resistencia. Los autotemplados básicamente son lo mismo, solamente que pues el procedimiento de enfriamiento pues es diferente, ¿vale? Es distinto. Y ahora sí, lo que querías, Luis, ya con esto terminamos. Elementos que influyen en el comportamiento mecánico del acero. Fíjense bien. Vamos a tener estos elementos que se añaden a las aleaciones de acero y que influyen en el comportamiento mecánico del mismo. Hay que tenerlos en cuenta. En caso de azufre, es extremadamente perjudicial y afecta la ductilidad, en especial la ductilidad a flexión transversal, y reduce la soldabilidad, ¿vale? Era lo que les decía hace rato. Contenido de azufre y lo vas a soldar, en vez de que tus conexiones sean atornilladas, pues no es lo más recomendable, ¿vale? Por eso se los estamos dando de una vez para que no les vayan a vender gato por liebre. El carbono. A mayor contenido de carbono, mayor resistencia. Pero esto perjudica sensiblemente la ductilidad, es decir, las deformaciones que puede sufrir mi acero antes de fallar son menores. Y
cuando necesitamos hacer un doblado de la sección o hacer algún tipo de conexión que involucre un dobladillo en el acero, pues no es común o no es recomendable que utilicemos aceros que tengan alto contenido de carbono. El cobre. La adición del cobre hasta un 0.35% aumenta sosteniblemente la resistencia a la corrosión. Aquí estamos hablando de aceros que son patinables. También aumenta la resistencia a la fatiga. Ya veremos estos efectos de fatiga más adelante. El cromo aumenta la resistencia mecánica a la abrasión y a la corrosión atmosférica, pero reduce la soldabilidad también. Aumenta el límite en el caso del fósforo de resistencia, favorece la resistencia a la corrosión, se hacen más patinables, y la dureza, pero perjudica la ductilidad y la soldabilidad, ¿vale? Es en el caso del fósforo. Ya vamos a acabar. Ahora el manganeso es utilizado prácticamente en todos los aceros estructurales y el aumento de su contenido asegura el aumento de resistencia mecánica, pero perjudica la soldabilidad, pero es menos perjudicial que el carbono y afecta poco a la ductilidad. Es decir, es mejor, para aumentar la resistencia, es mejor la adición de manganeso que de carbono, a mi parecer, ¿no? El molibdeno aumenta el límite de fluencia y la resistencia a la corrosión atmosférica, mejora la soldabilidad y el comportamiento del acero a altas temperaturas. Recuerden que pues tenemos que considerar esto del gradiente de temperatura, entonces el molibdeno nos va a hacer ese favor. El niobio, en poca cantidad, aumenta considerablemente el límite de resistencia y el límite de fluencia. No ataca la soldabilidad, es decir, no perjudica los efectos de soldabilidad y permite disminuir el contenido de carbono y manganeso. Es favorable a la ductilidad, se puede conservar esas deformaciones en el acero. Y en el caso del níquel, aumenta la resistencia mecánica, aumenta la tenacidad, la estructura puede absorber más cantidades de energía y la resistencia a la corrosión, pero reduce la soldabilidad de igual forma. ¿Vale? Entonces, con esta información, Inges, pues ustedes ya pueden hacer un criterio propio acerca de qué tipo de secciones escoger. Bueno,